Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, este domingo 12 de abril. Hoy es un día muy especial para nosotros, es un día en el que celebramos la resurrección de Jesucristo. Quiero invitarles a tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Para comenzar, quiero invitarle a que oremos, que Dios revele su palabra a nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, en este día, porque tú estás con nosotros. Damos gracias porque ha resucitado nuestro Salvador. Y en la resurrección de Cristo, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza, Señor, están seguras. Por favor, que el día de hoy, a través de tu palabra, nosotros podamos comprender, Señor, y ser agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Espíritu Santo, revélanos tu palabra en este día. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que pudiéramos leer en la palabra del Señor el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 3. En este pasaje es donde vamos a estar leyendo algunos aspectos importantes acerca de la resurrección de Jesús. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 3 dice: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Este día, hermanos, el día de resurrección, en lo particular para mí es muy especial. Cuando pensaba en realizar esta reflexión de la palabra, quise hablar, o me hubiera gustado hablar de muchos aspectos de la resurrección, pero es una situación, algo tan profundo, que sería imposible en breves palabras, ¿verdad? En breves minutos, poder hablar de todo lo que la resurrección de Cristo implica para nosotros. Lo que quisiera compartir con ustedes en este día es una experiencia que sucedió con las mujeres, especialmente, pero que es una enseñanza para cada uno de nosotros. Podemos ir a este pasaje en el que ya leímos y podemos ver algunas cosas que podamos aprender juntos en este día. En la fría mañana de aquel primer día de la semana, después de celebrar la Pascua, fue de contrastes para aquella ciudad, para la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Podemos ver tres grupos de personas. El primero de ellos, los líderes judíos, los líderes religiosos. Algunos de ellos se sentían preocupados por la amenaza que implicaba el hecho de que los seguidores de aquel nazareno pudieran robar el cuerpo de Jesús de aquella tumba y con ello respaldar un anuncio que Jesús ya había dado con anterioridad, que él regresaría al tercer día. Tan preocupados estaban estos líderes religiosos que van con Pilato y le piden a Pilato que él ponga una guardia. Pilato entonces les concede esta solicitud y Pilato envía una guardia de soldados romanos para que sellen la entrada del sepulcro. La preocupación de los líderes judíos, la realidad es que estaba muy lejos de ser el sentimiento de los seguidores de Jesús. Y podemos ver aquí entonces el segundo grupo de personajes, de personas de aquel momento, de aquel día, de la primer día de la semana después de la Pascua. Los discípulos de Jesús son este siguiente grupo. Ellos estaban llenos de temor y con justa razón. Habían matado a su maestro. La forma como todo se llevó a cabo con respecto a Jesús los dejó completamente aterrorizados. Ellos con anterioridad sabían que los líderes de los grupos religiosos no estaban contentos con Jesús. Fariseos, escribas, saduceos, herodianos, otros tantos sentían repulsión por la manera como Jesús enseñaba y la gente le escuchaba. Sus discípulos estaban conscientes, los discípulos de Jesús estaban conscientes de que los religiosos buscaban ocasión para aprender a Jesús, pero no se imaginaban hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos líderes religiosos. Estos líderes hicieron en aquellos días algo que superó todo lo que ellos pudieron imaginar que planeaban. La Biblia nos narra, ¿verdad?, cómo tomaron preso a Jesús por la noche por medio de una multitud que venía con palos y piedras. Ellos lo hicieron de noche para que la gente no pudiera defender a Jesús. Estos mismos líderes acusaron a Jesús
usando testigos falsos, y lo hicieron en un juicio a puerta cerrada, en un horario nada común, sin permitirle a Jesús tener testigos que pudieran defenderle. Llevaron a Jesús delante de Pilato, es decir, permitieron que un judío fuera condenado por un romano, algo que para los judíos no era algo tan común tampoco. Escogieron la libertad de Barrabás, que era un homicida, para condenar a Jesús. Y todavía, para concluir, escogieron la peor muerte para un hombre, la crucifixión. Y la escogieron para un hombre que todos sabían que era un rabino, Jesucristo. Todo esto en el día más importante del año, la celebración de la Pascua. Cuando nosotros vemos todo esto que hicieron los líderes judíos, toda la forma como llevaron a cabo el juicio, la forma como condenaron a Jesús, el hecho de que lo llevaran con Pilato, el hecho de que fuera en el día más importante, nos muestra que estos líderes judíos estaban dispuestos a todo con tal de erradicar el nombre de Jesús y a sus seguidores. Los discípulos seguramente se preguntaban, si eso hicieron con su maestro, ¿qué podían esperar ellos que hicieran con sus seguidores? Los discípulos se encerraron con temor esperando que pasara el tiempo y que no los encontraran. Podemos quizá imaginárnoslo a cada uno de ellos sin esperanza, sin consuelo, sin defensa, sin salida. Su miedo realmente estaba bien fundamentado en todo lo que había sucedido en aquellos días. El tercer grupo que podemos ver es un grupo de mujeres, un grupo de discípulos, de discípulas de Jesús que desafía el temor que ellas tenían. Este grupo de mujeres nos relata la Biblia que fueron las que estuvieron junto a la cruz. Y ahora, al amanecer de este primer día de la semana, van también al sepulcro a llevar especias aromáticas. Estas mujeres tratan con su dolor de una manera diferente. Ellas, las mujeres, acompañan, lloran, consuelan, ofrecen. Y al hacerlo son las primeras en recibir el más poderoso mensaje de toda la historia. Jesús no está muerto, Jesús vive. Comprendiendo esto, quisiera que pudiéramos ver tres aspectos que podemos aprender de lo que aquellas mujeres hicieron aquel primer día de la semana. Tomando como base Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 3, que ya leímos, podemos encontrar tres aspectos. Lo primero, la preparación para servir. Estas mujeres compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Lo segundo, tomaron acción. Ellas prepararon e iniciaron un camino hacia el sepulcro, y en el camino entre ellas mismas se preguntan, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y lo tercero, a esta acción hay una respuesta de parte de Dios. La respuesta que reciben más adelante es el mensaje que todos hemos recibido. Jesucristo vive. Para analizar el primer aspecto que ya mencionamos, la preparación para servir. Aquellas mujeres con las que comienza el relato de la resurrección también eran seguidoras de Jesús. Y es interesante que incluso Mateo, el evangelista, las ubica claramente en su relato. Ellas habían servido a Jesús durante el ministerio de Jesús. Lo habían servido de muchas maneras. La mayoría de ellas de forma silenciosa debido a la cultura judía. Eran seguidoras anónimas, no porque ellas se escondieran, sino porque realmente el resto de los líderes religiosos de su época las consideraban insignificantes, poco valiosas. Pero el relato más importante, el relato de la resurrección, son descritas por sus nombres: María, la madre de Jacobo, María Magdalena y Salomé. Estas mujeres estuvieron muy cercanas a Jesús durante la crucifixión. Fueron testigos de cuando Jesús fue bajado muerto, envuelto en lienzos y llevado al sepulcro. Estas mujeres, ellas entonces, con amor, se preparan con especias aromáticas para poder llevarlas al sepulcro en cuanto terminara el día de reposo. Cuando pienso en lo que hicieron aquellas mujeres, me quedo perplejo. Realmente es una locura. Habían visto todo lo que había sucedido y en primer plano. Y apenas puedo imaginarme su dolor.
Pero aún en medio de su dolor, aún con todo lo que ellos estaban pasando, con el temor que quizá había en su corazón, ellas ponen en su mente, ellas piensan en Jesús. ¿Cuánto amor habrán recibido de parte de Jesús? ¿Qué tan grande fue la transformación que Jesús provocó en ellas? Que aún en su muerte, en la muerte de Jesús, Jesús sigue siendo importante para ellas. Ellas hasta este momento no sabían que Jesús había resucitado, pero ellas se preparan para ir a servir a Jesús en su muerte. Sin lugar a dudas que estas mujeres tenían una profunda tristeza, pero aún en su tristeza muestran su amor a Jesús, preparando especias para ir a ungir su cuerpo. Este es un servicio de amor genuino. Nadie les ordenó que lo hicieran. Incluso nadie vería que iban al sepulcro. Ellas no recibirían recompensa por su labor. Es simple y genuinamente amor por Jesús. Su amor por Jesús no estaba condicionado a los hechos de Jesús. Jesús estaba muerto. Por lo tanto, su amor no estaba condicionado a ver los milagros y señales que Jesús realizaba. De hecho, la última imagen que ellas tienen de Jesús, de su maestro, era la de un hombre destrozado y muerto. Es decir, ellas aman a Jesús. No lo amaban por sus obras, no lo amaban por sus hechos, no lo amaban por sus milagros, lo amaban por ser Jesucristo, por ser Jesús. Aquí caben algunas preguntas para reflexionar. ¿Tú y yo recordamos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros? La transformación que hemos recibido de parte de Jesús nos mueve a amarlo a Él por sobre todas las cosas, aun cuando no veamos milagros, hechos prodigiosos. Lo amamos tan genuinamente, aun cuando no veamos milagros y señales. Estas mujeres, las mujeres que vemos en el relato de la resurrección, nos dan un ejemplo de amor genuino por Jesús. Que cada uno de nosotros podamos amar a Jesús como ellas le aman. El segundo aspecto: no solamente se prepararon para llevar las especias aromáticas, ellas emprendieron acciones para llevar estas especias. La palabra nos dice que aquellas mujeres se dirigen al sepulcro en este primer día de la semana para ungir el cuerpo de Jesús. En el camino ellas conversan y se preguntan unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra del sepulcro? Y es cierto, esta pregunta es muy importante, ¿verdad? Pero este es un camino de amor, un camino de fe, un camino de confianza. Este mismo camino lo han recorrido todos los hombres y mujeres que han amado a Dios. Este es el mismo camino que recorrió Noé. Nunca había caído lluvia en la tierra, era imposible que lloviera, pero él construye el arca. Es el mismo camino que recorrió Moisés frente al Mar Rojo. Imposible salir de esa situación, pero él levanta su cayado y el mar se abre. Es el mismo camino que recorre la reina Esther al presentarse delante del rey sin haber sido llamada. Imposible que permaneciera con vida, pero ella obedece, va y se presenta delante del rey. Abraham, David, Elías, Débora, Ruth, José, cada hombre y cada mujer que verdaderamente ha amado a Dios ha recorrido este mismo camino. Lo imposible se vislumbra ante sus ojos, pero ellos siguen caminando. Ellos ven con sus ojos físicos algo que es imposible, pero confían, caminan, dan los pasos. Y esta pregunta, ¿quién nos quitará la piedra del sepulcro?, no les impide a estas mujeres en aquel primer día de la semana ir al sepulcro. Este es el mismo camino que tú y yo debemos recorrer. Las mujeres están tristes, van solas, no cuentan con apoyo o con respaldo, y delante de ellas se encuentra una situación totalmente imposible. Un maestro muerto, una piedra muy pesada, un sello romano inquebrantable y una guardia romana con soldados imbatibles. Pero ese es el camino de la fe. Cuando nuestros ojos ven lo imposible, no debemos cesar en nuestro caminar. Pienso en aquellas mujeres en aquel día. Se preparan con las especias aromáticas y emprenden su camino con dirección al sepulcro. Comprenden que hay obstáculos, pero no se detienen, siguen avanzando. La pregunta que se hacen ellas mismas es lógica:
¿quién nos quitará la piedra del sepulcro? Pero aun cuando no tienen la respuesta en ese momento, ellas siguen avanzando, siguen caminando, están decididas y convencidas. Su firmeza es inquebrantable. No lo sé, quizá después de haber pasado tanto tiempo con Jesús, habían aprendido que en realidad nada es imposible. Su amor por Jesús, su amor genuino por Jesús las lleva a la acción. Su amor no se queda únicamente en planes o en buenas intenciones. Ellas están listas y ahora caminan para ungir el cuerpo de Jesús. Ellas muestran su amor por Jesús. Llevan en su corazón dolor, quizá temor, quizá dudas, pero nada de eso les impide caminar e ir al sepulcro. Que nuestro amor por Jesús se muestre en acciones. Y algunas preguntas para reflexionar. ¿Cuántas promesas incumplidas de parte nuestra hacia Jesús? ¿Es acaso nuestro amor algo que se queda solamente en planes? Cuando vemos las situaciones difíciles, ¿nos detenemos? Las mujeres en el relato de la resurrección nos muestran que aún en medio del dolor, aún cuando hay temor, aún cuando parece que las cosas son imposibles, ellas siguieron avanzando y ellas reciben su recompensa. Y aquí el tercer punto que quiero compartir con ustedes. Marcos capítulo 16 versículo 4 dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando las mujeres llegan al sepulcro se encontraron con una gran sorpresa. La piedra había sido removida, el sepulcro estaba abierto. Todo lo que parecía imposible, todo lo que nosotros planeamos, ¿verdad? O vimos, o que dice la Biblia, ¿verdad? Que estaba ahí, todo lo que parecía imposible ahora delante de sus ojos ha cambiado. Hay una transformación, hay un cambio. Una piedra que era muy pesada había sido movida. Un sello romano inquebrantable ha sido roto. La guardia romana, que era imbatible, huyó lleno de miedo. Pero falta algo más. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Dónde está Jesús? Ellas reciben en este día el mensaje más glorioso de toda la eternidad. Jesucristo, nuestro Jesús, su Maestro, ha resucitado. Todo lo que ellas hicieron desde el momento de planear llevar las especies aromáticas en el camino, cuando ellas van avanzando, dando pasos hacia el sepulcro, todo esto las lleva a este momento. Su amor por Jesús la llevó a recibir esta hermosa recompensa, ser las primeras en escuchar el mensaje glorioso. Jesús vive. Un ángel les dice estas hermosas palabras: no temáis, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. He aquí yo se los digo. Fue por amor, con temor sí, con dolor seguramente, pero el amor que tenían por Jesús prevaleció y reciben el mensaje: el sepulcro está vacío, Jesús ha resucitado, vengan y vean. Esa mañana tiene una recompensa todavía mejor para ellas, mucho mejor. Cuando ellas salen del sepulcro con temor y alegría, como lo menciona el Evangelio de Mateo, ellas van con una mezcla de emociones, corriendo, quizá llorando, todavía con temor, todavía quizá no, sin saber expresar palabras. Y en ese momento Jesús les sale a su encuentro. Ellas habían ido a ungir el cuerpo muerto de Jesús, pero ahora ven a Jesús ahí puesto en pie delante de ellas, vivo. Ellas, por amor, van a servir el cuerpo muerto de su Maestro, pero ahora, en este momento, ellas abrazan los pies de su Señor que ha resucitado. Mateo capítulo 28 versículos 8 y 9 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Este es el día de resurrección y el mensaje de resurrección. Lo imposible se hace posible. Jesús ha resucitado. Al igual que aquellas mujeres, no podemos sino postrarnos delante de Jesús,
abrazar sus pies llenos de gozo, de alegría, de temor, pero confiados para adorar a nuestro Señor. Nuestro Maestro vive, Él ha resucitado. Así es, mi amado hermano, la fe puesta en Jesús nunca fallará, porque Él es invencible. Jesús es invencible. Ni siquiera la muerte lo pudo retener. Estas mujeres reciben una última instrucción. Jesús les dice: no teman, vayan, den las buenas noticias a mis hermanos. Y al igual que ellas, nosotros hemos de llevar la noticia gloriosa, la resurrección de Jesús. Nuestro Jesús, mi Jesús, tu Jesús, vive. Quiero concluir con unas palabras en este domingo de resurrección. Este es el mensaje de resurrección. Cuando las circunstancias que nos rodean parezcan imposibles, recuerde esto: Jesús vive. Cuando las noticias que recibimos son desalentadoras, recuerde esto: Jesús vive. Cuando la vida nos golpee, recuerde esto: Jesús vive. Cuando el temor, la ansiedad y la desilusión toquen a nuestra puerta, recordemos esto: Jesús vive. Cuando la enfermedad, el dolor, el quebranto parezcan que están a punto de vencernos, recordemos esto: Jesús vive. Y porque Jesús vive, usted y yo estamos seguros. Somos más que vencedores en Jesús y por Jesús. Descanse en el poder de Cristo. Descanse en sus palabras que son verdad. Descanse en el amor de Jesús. Este es el mensaje de la resurrección de Jesús. Vayamos y anunciemos este mensaje. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero invitarle que ahí en su lugar cierre sus ojos y hagamos una oración. Tenga gozo y alegría, porque todas las cosas están bajo el poder, bajo el dominio de Jesucristo. Nada es imposible para nuestro Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Nos sentimos alegres, contentos, Señor, llenos de gozo, porque el viernes, Señor, el día de crucifixión, nuestros pecados fueron perdonados. Pero hoy, en el domingo de resurrección, nosotros estamos seguros de que todas las promesas, de que todas las palabras de Jesús son verdad. Que ahora tenemos la entrada al Padre, que ahora en Cristo somos más que vencedores, que ahora en Jesucristo nosotros también resucitaremos el día en que tú nos llames. Estamos seguros de que ni siquiera la muerte nos puede separar de tu amor. Nada nos puede separar de tu amor. Por eso hoy, Señor, nos sentimos agradecidos contigo, y al igual que estas mujeres, nosotros nos postramos y te adoramos y te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Solamente tú lo mereces. Te bendecimos, Señor. Llénanos, Señor, en este día de esa fe, de esa confianza que tuvieron aquellas mujeres, Señor. De ese amor, Señor, por el cual ellas prepararon las especias, caminaron al sepulcro, y aun cuando vieron las cuestiones difíciles, no se detuvieron hasta que llegaron y recibieron el mensaje más hermoso: Jesucristo vive. Que de la misma manera nosotros caminemos ahora con la seguridad de que nuestro Dios vive. Señor, un día te veremos, un día estaremos cara a cara contigo, y ese día, Señor Jesús, nosotros, junto con todos nuestros hermanos, celebraremos la victoria de Cristo. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria y honra les pertenecen a ustedes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Siéntase contento. Hagan una fiesta. Celebremos, porque nuestro Jesús vive. Hasta luego.